Muy buenos días, ya casi tardes, por ahí tuvimos un poquito de atraso en nuestra transmisión en vivo y pues bueno, en alguna video anterior les habíamos comentado que íbamos a desglosar este tema del por qué sí la UMA está afectando a las pensiones que no son tope salarial, qué tiene que ver el INPC, que es la tasa inflacionaria, con la UMA y qué tenía que ver anteriormente con el salario mínimo antes de la aplicación de la UMA. Pues bueno, les habla el licenciado Gabriel Díaz, a nombre del Grupo Guayana, de todos los colaboradores que están aquí con nosotros, pues estamos dando esta importantísima información para que ustedes tomen su criterio jurídico del por qué sí les está afectando a las pensiones que no son tope salarial el incremento de la UMA. En alguna situación, pues algunos abogados que están haciendo demandas también a nivel nacional, pues ellos comentan que solamente a los que son tope salarial les afecta la UMA. En este sentido, pues como especialistas, nosotros del Grupo Guayana, como especialistas de seguridad social, pues nos dimos a la tarea de hacerles este video, esta presentación, para que ustedes se den cuenta de que sí les afecta a las pensiones que no son tope salarial el incremento en UMAS. Entonces, pues bien, vamos a recordar aquí un poco que en enero del 2002, primero de enero del 2002, se aplica una nueva reforma al artículo 57 de la ley del ISSSTE, que es el que actualmente les ampara a todas aquellas personas que están bajo el décimo transitorio, les ampara que los incrementos de las pensiones tienen que darse conforme al índice nacional de precios al consumidor o bien conforme a la plaza, la cual ustedes por ahí dejaron al momento de jubilarse. En ese sentido, estaremos explicando también la jurisprudencia, pero primero vamos a explicar las reformas que ha tenido el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? ¿Para qué nos sirve? ¿Realmente el salario mínimo debe de estar integrado para una pensión o no? Entonces, el salario mínimo en el diario oficial del 21 de noviembre de 1962, pues aquí habla del artículo 123, apartado A, fracción sexta, que se constituye por primera vez una comisión, en este caso la CONACYM, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, constituye ahora el nuevo valor al salario mínimo, que va de la mano también con el Banco de México. Quiero que prestemos mucha atención porque a lo mejor ustedes van a decir, pues nos estamos haciendo un poquito de contexto, pero en realidad es muy importante que entenderlo desde el inicio de la historia del salario mínimo, cómo iba de la mano anteriormente con la inflación y por qué la reforma del 1 de enero del 2002, pues en el Congreso, en el Poder Legislativo, con toda la confianza aplicaron la inflación que iba de la mano del salario mínimo para el incremento de las pensiones. Pues bien, a partir del 23 de diciembre de 1986 se hace una reforma a la misma fracción sexta, artículo 123, ¿verdad? Apartado A, que quedando de la siguiente manera, que el salario mínimo se debe incrementar conforme establezca y en función a la tasa de inflación. Esto ustedes lo pueden ver en el artículo 123, fracción A, apartado A, fracción sexta, en donde habla de que el salario mínimo sí incrementa conforme a la tasa inflacionaria. Entonces, en este sentido, pues este mismo artículo, ¿verdad? 123, apartado A, fracción sexta, fue reformado para la aplicación de la UMA. Entonces aquí ya vamos a empezar a meternos en materia de que la tasa de inflación antes del 2016, ¿sí?, iba de la mano con el salario mínimo. Podemos ver aquí en el artículo, la reforma del artículo de 1986, y después de la aplicación, que se viene la reforma el 16 del 2016, pues nos habla de que esa manera de que la inflación iba de la mano con el salario mínimo, habla de que quitan el salario mínimo y ponen la UMA. Entonces ahora la inflación, o más bien dicho la UMA, va en función a la inflación. Entonces vamos entrando ahí en materia.
Los salarios mínimos deberán disfrutar, que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. En este sentido, el que les aplica a los trabajadores son generales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, en las áreas determinadas en la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos en profesiones, trabajos especiales, perdón. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida de referencia para fines ajenos a su naturaleza. Esto nos lo marca ya la reforma que se hizo en 2016 para que la UMA entrara en vigor. Quiere decir que el salario mínimo incrementaba conforme a la tasa inflacionaria antes de la UMA, y a partir de la UMA, la UMA ahora incrementa en base a la tasa inflacionaria, ¿sí? Entonces, continuamos aquí con lo que dice el Banco de México. ¿Por qué el Banco de México? Pues porque era la institución encargada anteriormente de tasar la inflación, pero también el salario mínimo. Entonces ellos publican, antes de la reforma del 2016, al artículo 123, ¿sí? Apartado A, fracción sexta, que dice, esto lo divide en 4 etapas. Dice, en esta sección se describen las siguientes etapas que se siguen para calcular el impacto de incrementos en el salario sobre la inflación para el caso de México. Aquí el banco lo está diciendo con todas sus palabras, que realmente el salario va de la mano a la inflación. La estimación consta de 4 etapas. Las primeras 3 tienen que ver con el propósito de evaluar el efecto directo, mientras que la cuarta tiene como objetivo estimar el impacto de largo plazo sobre el nivel de precios que se derivarían de la retroalimentación negativa entre el aumento de la inflación y la depreciación del tipo de cambio nominal. O sea, a lo mejor está un poquito poco coloquial lo que acabamos de leer. Lo importante es entender que realmente el salario mínimo iba de la mano con la llamada inflación o INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la tasa inflacionaria. Entonces, en la primera etapa se calcula el traspaso de un incremento al salario mínimo sobre el resto de los salarios en el sector formal de la economía. Esto es, en el sector de los trabajadores. En esta segunda etapa que vamos a leer dice, considera el traspaso de un incremento al sueldo base cotizador. Aquí ya nos está hablando el banco que ustedes, que estuvieron trabajando activos antes de la reforma al artículo 123 del año 2016, antes de la aplicación de la UMA, pues el salario con el cual ustedes estuvieron constituyendo el fondo de pensiones del ISSSTE, pues estaba tasado en inflación, pero también conforme al salario mínimo. Entonces, en este sentido, en la tercera etapa, aquí más adelante nos habla que se combinan los resultados obtenidos de las 2 primeras etapas para estimar el efecto que el salario mínimo podría tener sobre la inflación. Nuevamente aquí vemos la relación del salario mínimo con la inflación. En particular, considera que un aumento al salario conduce a un incremento en el sueldo base cotizador y que a su vez el salario también inducido por el incremento al mismo salario mínimo provoca un aumento en los precios, y quien calcula los precios es la tasa inflacionaria. Entonces, al tomar estos 2 efectos combinados, se identifica que el efecto directo sobre los precios inducido por el aumento en el salario mínimo es referente a la tasa de inflación. Entonces, la cuarta etapa cerramos con que incorpora la estimación de la consideración de que en el largo plazo pudiera tener lugar una retroalimentación adversa entre la inflación y el tipo de cambio nominal, que se mermará las ganancias del incremento inicial en el salario mínimo, que es lo que está pasando con ustedes, señores. A ver si nos quedó claro. Antes del 2016, el salario mínimo incrementaba conforme a la tasa inflacionaria. Por eso, el artículo 57 del ISSSTE indica que las pensiones van a incrementar en base a la tasa inflacionaria o, mejor dicho, al INPC. Entonces, al momento de aplicar la UMA, quitan el salario mínimo de este incremento, ponen la UMA, y por esa razón todas las pensiones están siendo afectadas por la UMA.
porque la UMA está siendo incrementada conforme a la inflación y el salario mínimo está siendo incrementado bajo otras circunstancias. Ustedes que se jubilaron bajo salarios, ¿sí?, aunque no sean tope salarial, tienen que incrementarse en salarios mínimos, no bajo la UMA. Continuamos aquí con esta otra fuente del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice, aquí hicimos una comparativa, donde dice que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del siguiente año, ¿sí? Y una propuesta de iniciativa fue de que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero de cada año. Para la fijación de los salarios mínimos se atenderá el informe mensual y anual de los indicadores inflacionarios publicado por los organismos correspondientes. Acuérdense que anteriormente el Banco de México era quien se hacía cargo de estar publicando estas tasas inflacionarias que se toman mensualmente, pero al cierre de año, el promedio o con el cierre de diciembre es la tasa inflacionaria, el incremento que aplican al salario mínimo o que aplicaban en ese momento al salario mínimo para el siguiente año. Pues esperamos no estarlos ahí rebuscando un poquito con la información. Este es también una evidencia más. Esta investigación se hizo a través de la UNAM, la Universidad Nacional de aquí de México, Autónoma de México. Dice lo que está aquí subrayado: por otro lado, los incrementos en el salario mínimo sirven como referencia en las negociaciones salariales de otros trabajadores y su tasa de crecimiento tendió a ser similar a la del salario mínimo, el llamado efecto faro del salario mínimo sobre el resto de la distribución salarial. Punto crucial, como indica, es que el efecto faro ha perdido importancia desde 1994, pues de entonces los incrementos salariales comenzaron a relacionarse más bien con la tasa de inflación pasada que con la evolución del salario mínimo, pues iba de la mano. Entonces, son evidencias y sobre todo estudios que se han hecho por parte de la UNAM, del mismo Banco de México, pues evidencias de que el salario mínimo estaba anteriormente tasado en base a la inflación. Por eso en el 1 de enero del 2002 los legisladores aplicaron en el artículo 57 que sus pensiones iban a incrementar en base al índice nacional, que es la tasa de inflación, porque ellos vieron de que el salario mínimo incrementaba de la misma manera, entonces así no se afectaría ninguna de sus pensiones. Entonces, a partir del 2016 que aplica la UMA, ¿sí?, arranca el salario mínimo, ¿sí?, arranca la UMA y la inflación. La UMA y el salario arrancan por el mismo valor en pesos, ¿sí?, pero a partir de ahí hay una desindexación. La UMA se queda de la mano con la inflación y el salario mínimo incrementa de diferente manera, como ya muchos de ustedes lo saben y lo hemos por ahí proyectado y se los hemos explicado. Entonces, en ese sentido, señores, pues volvemos a reiterar que las pensiones que no son tope salarial, ahorita el Índice Nacional de Precios al Consumidor va de la mano con la UMA y no con el salario. Entonces, en ese sentido, pues están siendo afectadas también por la UMA. Pues bien, vamos a ver aquí también un ejemplo ya sobre materia de una pensión que es tope salarial, la evolución que ha tenido del 2015 al 2020. Esta persona empezó con un tope salarial en el 2015 de 21,030 pesos, que lo plasmamos aquí de este lado. En ese momento no había UMA, entonces la tasa de inflación que se le aplicó fue del 2.13, que es el incremento que tuvo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme a partir del 2016, que fue donde introdujeron la UMA, fue de 3.36 y así sucesivamente, ¿sí?, conforme a la tasa de inflación del índice nacional que va de la mano con la UMA. Aquí vemos los incrementos correctos que debieron haber tenido en base a el incremento del salario mínimo. Como muchos de ustedes ya lo saben, fue el 4.19 en el 2016, el 4.18 en el 2015, el 9.58 en el 2017, 10.39 en el 2018, el 16.21 en el 2016 y el 20% ahora en el 2020. Entonces, pues yo creo que no hay mayor explicación en esta parte, sino más que decir que sí hay una diferencia bastante notoria conforme al índice nacional, que antes iba de la mano
el salario mínimo con este índice, y a partir de la desindexación, ¿verdad?, y la aplicación de la UMA, pues ahora el salario mínimo tiene un mayor incremento. Entonces, jurídicamente, todas aquellas personas no tope salarial que están bajo el salario mínimo, que se jubilaron antes del 2016, jurídicamente les aplica el incremento también conforme al salario mínimo. Ahora, ¿qué pasa con los del 2016 a la fecha? Pues les abroga y les ampara, perdón, mejor dicho, les ampara el artículo 57 de la ley del ISSSTE, que realmente deben incrementar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero sin que se les aplique la UMA. ¿Verdad? Aquí vemos una persona que no es tope salarial, que trae los mismos incrementos, pero los incrementos correctos deben de ser conforme al salario mínimo. Pues bien, todas aquellas personas que nos están por ahí siguiendo en la transmisión, espero que les haya quedado clara la explicación, que les haya quedado contundente el hecho de la explicación que les estamos nosotros dando. Y por último, pues vamos a analizar la tan aplaudida en base a qué habla, si nada más está hablando de las tope salarial o de las no tope, ¿verdad? De cualquier manera, estamos a la orden y empezamos con el título es Unidad de medida de actualización no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Entonces, aquí el título nos está indicando que todas aquellas personas que estuvieron cotizando ante el fondo de pensiones o aportando ante el fondo de pensiones, hayan sido tope o no tope, les atiende el salario mínimo. No hay mayor explicación. Entonces, aquí nos habla del artículo de la modificación de la reforma que tuvo el artículo 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de nuestro país, que se desindexe el salario, ¿sí?, y se tome en cuenta la UMA, inclusive para efectos de la tasa de inflación. Entonces aquí lo vemos. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende el fondo constituido durante la vida activa laboral. Aquí es muy importante que ustedes sepan que este fondo fue constituido por todos los trabajadores. En este sentido, pues no fue constituido nada más por los topes salariales, fue constituido por todos los trabajadores de la misma situación que les atiende al salario, mediante aportaciones del salario percibido topadas a la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo. Quiere decir que ustedes no pueden aportar más de 10 veces el salario mínimo al fondo de pensiones, y eso sigue vigente, nada más que ahora es en UMAS. Es claro que esa prestación es laboral, consecuentemente lo relativo a su monto, actualización. ¿Cuándo les hacen la actualización? Cada 1 de febrero de cada año, ¿sí?, conforme al índice nacional de precio al consumidor, que es la tasa inflacionaria. Pago o limitante máximo debe aplicarse el salario, señores. Debe aplicarse el incremento del salario, no el incremento de la UMA. Por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza, además de atender para esos aspectos a la unidad de medida de actualización, que es la UMA, se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario, ¿sí?, y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente pues no es permisible. Invitamos a todas aquellas personas que piensan y que les han dicho que nada más ciertas pensiones están siendo afectadas, a que nos debatan sobre estos argumentos que estamos nosotros demandando, y que obviamente las más de 3.000 demandas que se llevan por parte del Grupo Guadiana a nivel nacional pues ya han sido con fallo favorable a ustedes. Únicamente estamos esperando los pagos, así como ustedes, nosotros también los estamos esperando, pues que nos debatan en este sentido. No hay mayor explicación más que lo que dice el artículo, lo que dice la ley, pero en este sentido lo que dice la jurisprudencia. Entonces, acuérdense que todo el fondo constituido de aportaciones del fondo de pensiones del ISSSTE
estuvo constituido por trabajadores que eran tope salarial y que no eran tope salarial. Por lo tanto, todos tienen derecho a que sus incrementos en las pensiones sean favorables en cuestión al salario mínimo, señores. Entonces, pues yo creo que con esto espero que les haya quedado claro. De nuestra parte, pues sería toda esta nuestra explicación. Estaremos visitando por ahí algunos estados del país. Estaremos visitando también algunas personas que han venido aquí a nuestra oficina. Estaremos visitándolas en salones ahí particulares para darles una explicación más a fondo de esto. Les invitamos, por favor, que nos continúen siguiendo en nuestras transmisiones de Facebook en vivo para seguirles dando una explicación a fondo de lo que está pasando con sus pensiones. Otra cuestión es que pues también vamos a poner nuestro teléfono. Bueno, estamos ahorita en vivo, repito, nuestro teléfono de oficina es el 618-690-5180 con nuestros nuevos horarios de oficina de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. También pues ofreciéndoles otras demandas que llevamos, ya les estaremos analizando cada caso, pero pues Grupo Guayana seguimos con nuestra postura jurídica y matemática de que todas las pensiones, todo el cúmulo de pensiones está siendo afectado por la UMA, señores. Sin más, pues nos despedimos de ustedes, esperándoles y deseándoles que permanezcan con salud, y les recordamos ahí su sana distancia, señores, el uso de sus cubrebocas para que pues, esta situación que estamos viviendo vaya prolongadamente a la baja. Entonces, también les enviamos un saludo afectuoso a aquellas personas familiares que han sufrido los decesos de esta pandemia. Pues les mandamos nuestro más sentido pésame. Estamos con ustedes en su dolor, los acompañamos en su dolor, y pues estaremos hablando en las siguientes transmisiones de temas como la compensación garantizada. El finiquito está para la próxima semana. Estaremos hablándoles también de qué hacer cuando una persona fallece y lleva una demanda ante el ISSSTE, pensiones de viudez, pensiones de orfandad. Recuerden que somos especialistas en seguridad social. Hasta luego, gracias.